Vamos a resolver esta ecuación diferencial homogénea. Y esta ecuación diferencial lineal homogénea está expresada con el producto de dos polinomios diferenciales. Así que voy a aprovechar justamente estos polinomios diferenciales para presentar la solución general, que sería la solución homogénea. Y antes de llegar a esa solución, a la solución homogénea, necesitamos conocer justamente las soluciones fundamentales. Entonces voy a iniciar con el planteamiento de la solución de esta ecuación diferencial. Puedo identificar directamente el polinomio diferencial de la ecuación diferencial, y ese polinomio diferencial lo voy a bautizar como L mayúscula, y es justamente este producto de polinomios diferenciales. Para plantear la ecuación auxiliar, basta tomar de este polinomio diferencial, de este operador diferencial de la ecuación diferencial, sustituir al operador diferencial por la variable lambda. Entonces, la ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial sería lambda menos 1 por lambda cuadrada más lambda menos 2. Y como se trata de la ecuación auxiliar, es decir, del polinomio característico de la ecuación diferencial, entonces esta ecuación auxiliar debe estar igualada a 0. Ya es el polinomio característico, y las raíces de este polinomio característico me dicen cuáles son los valores correspondientes a las soluciones fundamentales. Puedo reescribir este polinomio, esta ecuación auxiliar, de la siguiente forma. El polinomio cuadrático lambda cuadrada más lambda menos 2, puedo reescribirlo como lambda más 2 por lambda menos 1. Pude haber planteado la solución general del polinomio de segundo grado, pero también eh, estamos acostumbrados a factorizar de manera inmediata si es que identificamos los coeficientes del término del lineal y del escalar o del término constante del polinomio. Y las raíces, pues bueno, aquí son tengo en sí dos raíces, una que vale 1 y la otra que vale menos 2. Justamente la raíz lambda igual a 1 se repite. Son tres raíces. Lambda igual a 1, lambda igual a 1 y lambda igual a menos 2. Como la raíz se repite, entonces podemos plantear nosotros nuestras soluciones fundamentales de la siguiente manera. Y subíndice 1 como e a la t, y subíndice 2, voy a tomar la misma raíz, que es la que se repite, y aquí si nos acordamos,
cómo se plantean las soluciones fundamentales cuando se repite una raíz real. Entonces es un término lineal por e a la t en este caso. Acordémonos que las soluciones fundamentales en general son e a la lambda t. Se repite, entonces tomo la función exponencial a la lambda t, que en este caso vale 1, y la multiplico por un término lineal, que es el caso porque solamente se repite una sola vez esta misma raíz. Y finalmente mi tercer solución fundamental sería e a la menos 2t. Este conjunto de soluciones fundamentales es un conjunto de funciones linealmente independiente. Por eso no se pueden repetir. Si una de las soluciones fundamentales es igual a otra, es decir, si se repitiera la solución fundamental, entonces ya no hablaríamos de un conjunto de soluciones fundamentales, porque sería un conjunto de funciones que no son independientes. Y la solución homogénea, aquí voy a ser muy explícito, y subíndice h, c subíndice 1 por y subíndice 1 más c subíndice 2, y subíndice 2 más c subíndice 3, y subíndice 3. C subíndice 1, 2 y 3 son constantes arbitrarias. Y en esta combinación lineal tenemos la solución homogénea. Por lo que la solución homogénea de esta ecuación diferencial sería c subíndice 1 por e a la t más c subíndice 2 t e a la t más c subíndice 3 por e a la menos 2t. Ya tengo la solución homogénea. Voy a hacer algunas operaciones con justamente el polinomio de la ecuación auxiliar para replantear el polinomio diferencial y a su vez lo que es la ecuación diferencial y utilizar la solución homogénea para interpretar algunas operaciones del operador diferencial, el polinomio diferencial de la ecuación diferencial y la solución homogénea. Por lo que voy a reescribir el polinomio diferencial. Como la ecuación auxiliar de una ecuación diferencial lineal homogénea tiene la misma estructura algebraica que el polinomio diferencial de la ecuación diferencial, es decir, del operador diferencial L, entonces puedo reescribir este operador diferencial L como el siguiente producto de operadores diferenciales, d menos 1 por d menos 1 por d más 2. Si ustedes observan este operador diferencial, tiene la misma estructura que este polinomio de la ecuación auxiliar. Y es válido porque si yo lo desarrollo, pues voy a tener este polinomio diferencial, el operador diferencial, y al desarrollarlo, o al desarrollar todavía este producto adicional, pues tendría justamente la ecuación diferencial, pero ya con un polinomio diferencial en donde aparecería el término de cúbica, que sería este producto que está aquí, y los otros términos relacionados con
la ecuación diferencial. O sea, pudiera escribir la ecuación diferencial ya en términos de las derivadas, más allá del polinomio diferencial o del operador diferencial. Aquí voy a aprovechar que d menos 1 lo puedo representar elevado al cuadrado por d más 2. Operador diferencial. Como es un operador y no está operando sobre alguna función, pues no lo puedo igualar a 0. Simplemente es representado con la letra L de mi operador diferencial. La ecuación auxiliar es un polinomio algebraico y ese sí está igualado a 0 porque es mi polinomio característico. Bueno, voy a tomar este operador diferencial y voy a desarrollar la siguiente operación. Si yo tomo la solución homogénea y la opero con el operador diferencial, resulta que tengo la ecuación diferencial lineal homogénea, es decir, que esto debe ser igual a 0. Entonces tendría d menos 1 al cuadrado, que multiplica a d más 2, y todo esto opera sobre y el resultado debe ser igual a 0. En este caso, y es la solución homogénea. Entonces, d menos 1 al cuadrado, d más 2, y todo esto sobre la función c subíndice 1, y1, más c subíndice 2, y2, más c subíndice 3, y3, que es la solución homogénea, y el resultado debe ser 0. Voy a aprovechar las propiedades de los operadores diferenciales lineales en este caso, y voy a desarrollar lo siguiente. D menos 1 al cuadrado, d más 2, y esto lo voy a operar sobre c subíndice 3, y3, más, aquí lo voy a invertir, aprovechando que lo estoy escribiendo de nueva cuenta, d más 2 sobre d menos 1 al cuadrado, y esto lo voy a operar sobre c1, y1, más c2, y2, y esto debe ser igual a 0. La propiedad de distributividad. El operador L sobre este término que está aquí, y luego otra vez el mismo operador L sobre este otro término que está acá. Si yo desarrollo d más 2 sobre c3 y subíndice 3, entonces tendría la constante que sale fuera de mi operador d más 2, y esto sobre y subíndice 3. Y subíndice 3 es e a la menos 2t. Entonces tendría la derivada de e a la menos 2t más 2 veces e a la menos 2t. C3 que multiplica a menos 2 e a la menos 2t más 2e a la menos 2t. Y esto vale 0. El operador diferencial d más 2, si yo lo veo como un término de mi ecuación auxiliar, equivaldría a lambda más 2. Y ese término me da la raíz lambda igual a menos 2.
Y la tercera solución fundamental es la función exponencial elevada a la menos 2t. Significa que ese término lineal me representa a la tercera solución fundamental de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, d más 2 es un operador diferencial que al operar sobre esta solución fundamental hace que el resultado sea cero. Vamos a ver ahora qué sucede con el otro término, es decir, el término d menos 1 al cuadrado sobre C1Y1 más C2Y2. Y tomo el polinomio diferencial d menos 1 al cuadrado porque este polinomio me da el polinomio lambda menos 1 al cuadrado de mi ecuación auxiliar. Y de lambda menos 1 al cuadrado tengo las raíces lambda igual a 1 dos veces. Por lo que las primeras dos soluciones fundamentales provienen de las raíces que se repiten, lambda igual a 1. Entonces, si yo desarrollo esto, tendría d menos 1 sobre d menos 1, todo esto C1, Y1 más C2, Y2 sobre esta función. Y aquí voy a considerar lo siguiente. De mi primer solución fundamental, si yo la opero simplemente con el operador diferencial de menos 1, tendría lo siguiente. Derivada de e a la t menos e a la t. Y esto es igual a 0. Para la primera solución fundamental, simplemente con operar con el operador diferencial de menos 1 es suficiente para que la función y sub índice 1 se reduzca a 0. La segunda solución fundamental es una solución que se repite. Entonces, no puedo utilizar simplemente d menos 1. Tendría que hacer el siguiente desarrollo para hacer que el resultado de esta operación sea igual a 0. C sub índice 2, d menos 1 sobre d menos 1 y todo esto sobre y sub índice 2. Y aquí lo voy a hacer poco a poco para que se vea justamente esa característica. La derivada de t e a la t menos t e a la t, que es la segunda solución fundamental. Y esta derivada la voy a operar sobre d menos 1. En este caso tendría e a la t que multiplica a t más 1 menos t e a la t. Esto es igual a c subíndice 2 de menos 1. Y el resultado aquí es la función e a la t. Y d menos 1 sobre la función e a la t, pues ya lo conozco y es justamente el resultado que tengo arriba. Es decir, esto es igual a 0. Si quiero anular una función que resulta ser la solución homogénea de una raíz que se repite,
una raíz de mi ecuación auxiliar que se repite, entonces debo considerar el operador diferencial que repite justamente su raíz, en este caso d menos 1 al cuadrado. Y solamente con ese operador diferencial es que yo logro hacer que esa función que se repite como solución homogénea, al operar, sea igual a 0. Entonces, si ustedes ven estos tres resultados, d más 2 sobre esta función me da 0, y luego tengo d menos 1 al cuadrado sobre estas dos funciones, d menos 1 sobre la primera función que me da 0, y luego d menos 1 al cuadrado sobre la segunda solución que también me da 0, esta ecuación se cumple. Y aquí podemos observar lo siguiente, que el operador diferencial d menos 1 sobre la primera solución fundamental que vale e a la t hace que esto sea 0. El operador diferencial d menos 1 al cuadrado sobre la segunda solución fundamental que es t e a la t hace que este resultado sea igual a 0. Y el operador diferencial d más 2 sobre la tercera solución fundamental que es e a la menos 2t hacen que este resultado también sea 0. Con estos resultados podemos decir lo siguiente, y es algo que se conoce en la literatura como un operador diferencial que anula a una función. Es decir, si existe un operador diferencial tal que al aplicarse sobre una función y el resultado es 0, entonces se dice que ese operador diferencial, en este caso L, es un operador anulador. ¿De quién? De esa función. Es muy común, por lo menos en la notación que yo utilizo, que a los operadores anuladores los defina como L subíndice 0, como operador de una función que la anula. Y vamos a aprovechar justamente esta característica de algunos operadores diferenciales para poder utilizar en el primer método de solución que vamos a discutir más adelante. ¿Qué tipo de funciones podemos anular con operadores diferenciales? Si nosotros recordamos un poco, sabemos que la solución de una ecuación diferencial lineal homogénea son funciones exponenciales, combinaciones de ellas, como pudieran ser los senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos, funciones trigonométricas, senos, cosenos y polinomios. Y solamente podremos anular este tipo de funciones con operadores diferenciales. Si hay funciones que no se puedan anular con algún operador diferencial, entonces vamos a necesitar de utilizar otro método de solución para abordar ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, porque ahí es a donde nosotros queremos llegar. Con esto, pues bueno, ya definimos el operador anulador y lo vamos a utilizar para el método de coeficientes indeterminados.
que es el primer método que vamos a ver para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas.